El bebé del millonario lloraba todas las noches, hasta que la empleada entró y lo cambió todo para siempre. La gran casa de piedra clara se alzaba en lo alto de una callejuela estrecha, típica de las antiguas calles de Sevilla, donde los balcones estaban adornados con macetas de geranios rojos y la luz amarillenta de los faroles aún recordaba tiempos más lentos y tradicionales. Allí vivía Alejandro Mendieta, un millonario conocido por su frialdad, su discreción y la forma rígida con que administraba su fortuna heredada de generaciones de productores de aceite de oliva. A pesar de su reputación dura, Alejandro enfrentaba ahora su mayor desafío, ser padre solo. Su esposa había muerto en el parto hacía 3 meses y, desde entonces, el pequeño Miguelito no conseguía dormir, ni siquiera una hora seguida. Las noches resonaban con el llanto agudo del bebé, que reverberaba por toda la silenciosa mansión, dejando a Alejandro exhausto, pálido y con ojeras profundas. Había contratado niñeras, enfermeras, especialistas en sueño infantil e incluso 2 doulas recomendadas por las familias más ricas de Andalucía. Pero nada funcionaba. Miguelito lloraba como si sintiera la falta de algo que nadie conseguía descifrar. Fue en ese escenario que apareció Lucía Ramírez, la nueva empleada. Una mujer de 53 años, manos firmes, mirada dulce y una voz que llevaba un acento típico de los pueblos más antiguos de Extremadura. Había sido contratada solo para ayudar con la limpieza y mantener la casa en orden, nada más. Pero, desde el primer día, percibió el ambiente pesado, la tristeza impregnada en las paredes, y al bebé siempre irritado en los brazos de una cuidadora desesperada. Lucía observaba en silencio. Venía de una familia humilde, acostumbrada a calmar el llanto de hermanos, sobrinos y vecinos, pero sabía que allí no tenía libertad para intervenir. Alejandro era demasiado rígido, y su voz fría bajaba por las escaleras como un aviso constante de que cada empleado debía mantenerse en su lugar. En una noche especialmente cálida, con el viento tibio llegando desde el Guadalquivir, el llanto de Miguelito parecía más desesperado que nunca. La niñera oficial ya estaba llorando, y Alejandro, con la camisa blanca abierta en el pecho y el semblante cansado, se apretaba las sienes como quien lucha por mantenerse de pie. Toda la casa estaba despierta. Lucía, que terminaba de doblar sábanas en el pasillo, sintió un nudo en el pecho. Dudó por un instante, respiró hondo y dejó que la intuición guiara sus pasos. Se acercó a la puerta del cuarto, despacio, casi pidiendo permiso al destino, y vio al bebé completamente rojo, arqueando el cuerpo mientras el millonario murmuraba: «Por favor, Miguelito, por favor, hijo». Era una súplica que solo entiende un padre agotado. Lucía dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que Alejandro levantó la cabeza y la vio allí, parada en el umbral de la puerta, con una mirada serena y decidida. «Señor Mendieta», dijo ella en voz baja. Alejandro frunció el ceño, como si estuviera a punto de ordenarle que se retirara de inmediato. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Algo que dejó al millonario completamente inmóvil. Y fue exactamente en ese momento, cuando el llanto de Miguelito cambió. Cuando Lucía entró en la habitación, todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la de Alejandro, que sostenía a Miguelito en los brazos con la inseguridad de quien intenta hacerlo todo bien y falla una y otra vez. La niñera oficial, Carmena, llevó la mano al pecho, ofendida por la simple presencia de la empleada en el ambiente. ¿Pero qué hace aquí?, resmungó Carmena. Ella no tiene permiso para entrar. Lucía ignoró el comentario. Se acercó solo lo suficiente para extender las manos hacia el bebé, sin tocarlo. Lo observaba con un cariño silencioso, como si cada temblor, cada suspiro y cada lágrima fueran piezas de un rompecabezas que solo ella podía ver. Alejandro, exhausto, levantó la mano en un gesto impaciente. «Señora Ramírez, por favor. Este no es su trabajo». Su voz intentó sonar firme, pero estaba cansada, rota, casi suplicante. Lucía inspiró hondo y respondió con la calma de quien ya ha vivido lo suficiente para no intimidarse fácilmente. «Sé que no lo es, señor. Pero el bebé no está llorando por terquedad». Carmena bufó ruidosamente. «Ah, claro. ¿Ahora usted entiende más que médicos, especialistas y enfermeras?». Alejandro cerró los ojos por un instante. Estaba al límite. En los últimos 3 meses había sido humillado incontables veces por no conseguir calmar a su propio hijo, y ahora, escuchar ese tono sarcástico dirigido a su casa lo irritó profundamente. «Carmena, basta», dijo con voz fría. La niñera retrocedió, sorprendida. Lucía dio un paso más hacia adelante y, esta vez, miró directamente a Alejandro. «¿Puedo intentarlo? Solo por un minuto. Si no funciona, me voy de inmediato». El millonario dudó. La falta de control sobre su propia vida lo tenía irritado, y permitir que la empleada, la mujer más sencilla de la casa, intentara calmar a su hijo parecía, en un primer momento, una afrenta a todo lo que él representaba. «Esto es ridículo», murmuró Carmena.
¿La va a dejar tocar al bebé? Una empleada. La palabra empleada, dicha de ese modo, cortó el aire como un cuchillo. Lucía, sin embargo, se mantuvo serena. Alejandro sintió el peso del prejuicio allí, pero no supo distinguir si venía más de Carmena o de él mismo. Al fin y al cabo, desde la muerte de su esposa, había construido muros tan altos que incluso la bondad parecía una amenaza. Después de unos segundos de silencio, Miguelito soltó un grito aún más fuerte, estremeciendo toda la habitación. El sonido atravesó a Alejandro como una hoja afilada. «Está bien», dijo finalmente. «Inténtelo». Carmena abrió los ojos, humillada. Lucía se acercó despacio, con la delicadeza de quien sostiene el destino entre las manos. Pero antes de que pudiera tocar al bebé, Alejandro sujetó su brazo. «Si esto empeora, la responsabilidad será suya». Fue duro. Fue injusto. Pero era la única manera que él conocía de protegerse. Lucía solo asintió. Y entonces, cuando extendió los brazos para recibir a Miguelito, sucedió algo inesperado, dejando a Alejandro completamente helado. Cuando Lucía finalmente sostuvo a Miguelito, ocurrió algo sorprendente. El bebé dejó de llorar por 2 breves segundos. Fue un silencio tan intenso que Alejandro llegó a contener la respiración, como si estuviera presenciando un milagro, pero duró poco. El bebé volvió a llorar, esta vez con un sonido más ronco, como si estuviera demasiado cansado. Carmena soltó una carcajada amarga. «¿Ya ve? No es ninguna magia». Su tono era de puro desprecio. Lucía no se inmutó. Ajustó a Miguelito en los brazos con experiencia, apoyando su cabecita y acercando su rostro al oído del bebé, murmurando algo casi inaudible, una antigua canción de cuna, típica de los pueblos del interior de España, transmitida de generación en generación. Pero antes de que pudiera continuar, Alejandro levantó la mano en un gesto brusco, casi agresivo. «Detenga eso. Parece extraño». Parecía avergonzado por su propio comentario, pero no retrocedió. Lucía lo miró con serenidad, aunque en el fondo una profunda tristeza se instalaba. No por ella, estaba acostumbrada a ser subestimada, sino por Miguelito, que necesitaba paz y no reglas. «Es solo una canción de cuna, señor Mendieta», respondió firme. «Una que calma hasta los corazones más agitados». Carmena cruzó los brazos. «Déjeme adivinar, ¿canción de aldea pobre?» El comentario fue cruel. Más aún porque lo dijo delante de Alejandro. Él podría haberla interrumpido. Podría haber defendido a la mujer que estaba intentando ayudar a su hijo. Pero no lo hizo. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Y Lucía lo sintió. Aún así, continuó, porque ahora Miguelito sujetaba su dedo con fuerza, como si le pidiera que no se rindiera. Carmena, dándose cuenta de que estaba perdiendo espacio en la habitación, dio unos pasos y decidió atacar de otra manera. «Señor Mendieta, ¿de verdad va a permitir esto? ¿Una empleada sin formación tocando al bebé? Esto puede ser peligroso». «Carmena, por favor», dijo Alejandro, aunque todavía evitando mirar a Lucía a los ojos. Estaba dividido. Una parte de sí quería creer en aquella mujer sencilla, la otra, atrapada en el orgullo, temía parecer débil por aceptarla. Lucía sintió el peso de aquel juicio invisible. Sintió también que las lágrimas querían asomar cuando Miguelito, después de unos movimientos delicados, empezó a relajarse en sus brazos. Aún no dormía, pero su llanto se había convertido en un quejido más suave. Fue entonces cuando un ruido resonó desde el pasillo. Uno de los empleados de la casa apareció apresurado, jadeando. «Señor Mendieta, necesita ver esto. Ahora». Alejandro se volvió de inmediato, asustado. «¿Qué ha pasado?» El empleado vaciló, mirando rápidamente a Lucía y al bebé en sus brazos, como si temiera provocar aún más tensión. «Es sobre la madre del bebé». El aire de la habitación se congeló. Lucía se estremeció. Carmena se llevó la mano a la boca. Y Alejandro se quedó completamente pálido. «¿Qué pasa con su madre?», preguntó, casi sin voz. El empleado respiró hondo y respondió. «Encontraron algo. Algo que usted necesita ver de inmediato. Y eso cambiaría todo aquella noche». Alejandro entregó a Miguelito de vuelta a los brazos de Lucía con las manos temblorosas, como si la noticia recién llegada hubiera hecho desaparecer el suelo bajo sus pies. Siguió al empleado por el largo pasillo de la mansión, mientras Carmena los acompañaba de cerca, curiosa y asustada. Lucía, sola en la habitación con el bebé, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. El nombre de la madre removía todas las heridas silenciosas de aquella casa. Y Miguelito, aún inquieto, parecía sentir el cambio brusco de energía, apretando con fuerza el dedo de Lucía, como si le pidiera que no lo dejara. En el pasillo, Alejandro caminaba sin poder respirar bien. El empleado finalmente se detuvo ante una puerta que llevaba al antiguo despacho de la esposa fallecida, Clara Mendieta. Nadie entraba allí desde el parto. Era casi un mausoleo, intacto,
silencioso, lleno de recuerdos que dolían demasiado. ¿Qué encontraron?, preguntó Alejandro, con la voz baja y áspera. El empleado abrió la puerta con cuidado. La luz tenue de la lámpara revelaba un escritorio ordenado, papeles apilados y una pequeña caja fuerte plateada escondida bajo una tabla suelta del suelo. Carmena se atragantó. ¿Eso estaba ahí? Sí, señor, respondió el empleado. Uno de los restauradores lo encontró por casualidad. Alejandro se acercó y tocó la caja fuerte con una excitación reverente. Era de su esposa. Él lo sabía. El peso emocional de aquel objeto lo hizo cerrar los ojos por unos segundos, como si necesitara pedir permiso para seguir viviendo. Con un suave clic, la caja se abrió. Dentro había solo una cosa. Una carta, escrita a mano, dirigida a Alejandro. Con el corazón acelerado, abrió el sobre. La caligrafía de Clara era inconfundible, firme, elegante, un poco inclinada hacia la derecha. Mi amor, si estás leyendo esta carta, es porque nuestra historia tomó un rumbo que ninguno de nosotros deseó. Alejandro respiró hondo, pero la voz le falló al seguir leyendo. La carta hablaba de una sospecha que Clara había tenido aún durante el embarazo, algo relacionado con el bebé, algo que la había dejado inquieta, algo que quería explicar en persona, pero que ahora solo podía entregar a través de aquellas palabras. Carmena abrió los ojos al ver una frase subrayada. Si algo me pasa, cuida de nuestro hijo. Y, por favor, confía en quien parezca fuera de lugar. No estarás solo. Aquello dejó a Alejandro completamente inmóvil. ¿Fuera de lugar? ¿Quién parecía fuera de lugar en aquella casa? La respuesta llegó como un rayo. Lucía, la empleada sencilla, recién llegada, a quien nadie tomaba en serio. Se dio vuelta, aterrorizado por lo que pudiera estar ocurriendo en la habitación. La carta temblaba entre sus dedos. Necesito volver, dijo, casi corriendo. Mientras atravesaba el pasillo, sintió que algo cambiaba dentro de sí. Por primera vez en mucho tiempo, su orgullo cedía espacio a la vulnerabilidad. Y en ese momento crucial, dejo aquí una invitación natural. Si tú también estás deseando que Miguelito encuentre al fin un poco de paz, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La reviravolta apenas está comenzando. Alejandro abrió la puerta de la habitación con fuerza. Y entonces, quedó completamente paralizado. Porque vio algo en los brazos de Lucía que antes no estaba allí. Algo que lo cambiaría todo. Cuando Alejandro entró en la habitación, la escena frente a él fue tan inesperada que llegó a apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Miguelito no estaba llorando. Por primera vez en semanas. No estaba dormido, aún no, pero sus ojitos estaban abiertos, tranquilos, fijados en el rostro de Lucía, que le acariciaba la frente con la punta de los dedos. En su regazo había un pequeño paño blanco bordado, que Alejandro reconoció de inmediato. Era un pañuelo antiguo, con el monograma CM, Clara Mendieta. El pañuelo que su esposa usaba para calmar su propio nerviosismo durante el embarazo. ¿De dónde? Alejandro tragó saliva. ¿Cómo llegó eso aquí? Lucía alzó los ojos, sorprendida por la intensidad de la pregunta. Estaba en el fondo de la cuna, señor. Pero parecía que nadie lo había visto. Estaba atrapado entre la madera y el colchón. Cuando lo saqué, él se calmó. Ese detalle atravesó el corazón de Alejandro. La carta de su esposa resonaba en su mente, confía en quien parezca fuera de lugar. Lucía, sin saber nada, seguía meciendo levemente al bebé, murmurando la misma canción suave que antes él había interrumpido. Y esta vez, Alejandro no dijo nada. No se atrevió. La niñera Carmena, de pie en un rincón, observaba todo con puro desconcierto. Su rostro estaba tenso, como si aquella escena representara una amenaza personal. Y lo era. La verdad era que, a pesar de sus años trabajando allí, nunca había logrado acercarse al bebé con ese nivel de conexión. Señor Mendieta, comenzó Carmena, intentando mantener la compostura. Esto es solo coincidencia. El bebé volverá a llorar. Ella no tiene formación. No puede. Silencio, Carmena. La interrumpió Alejandro con una firmeza inesperada. Fue la primera vez que usó ese tono desde que enviudó. Carmena parpadeó, ofendida, y retrocedió. Lucía, dándose cuenta de que estaba en el centro de algo mucho mayor, se levantó despacio con el bebé en brazos. Habló con voz baja, casi maternal. Señor Mendieta, Miguelito no está solo cansado. Él está triste. Extraña a su madre. Los bebés sienten. Perciben la ausencia, incluso sin entenderla. Alejandro llevó la mano al rostro, como si intentara ocultar el dolor que emergía. Hacía meses que no conseguía hablar de Clara sin sentir que el mundo se derrumbaba. Lo sé, susurró. Lucía continuó. La canción que canto era de mi madre. Ella decía que calmaba cualquier corazón inquieto. Quizás, titubeó, quizás ayude también al pequeño.
Alejandro observó a Lucía con Miguelito y sintió, por primera vez, algo parecido a esperanza. Una esperanza tímida, pero real. Como si un rayo suave de luz entrara por la ventana de aquella casa que durante tantos meses había estado emocionalmente cerrada. Mientras tanto, Miguelito comenzó a cerrar los ojos, lentamente, muy lentamente, apoyando el rostro en el hombro de Lucía. Alejandro dio un paso al frente, emocionado. ¿Va a dormirse? Lucía sonrió con ternura. Tal vez. Pero necesitará algo más. El ceño de Alejandro se frunció. ¿Algo más? ¿Qué? Lucía respiró hondo, apretó al bebé contra el pecho, con voz firme, respondió. La verdad, señor Mendieta. La verdad que usted está escondiendo de sí mismo, y de su hijo. Alejandro quedó inmóvil. Y antes de que pudiera preguntar a qué verdad se refería, algo ocurrió en el pasillo. Un grito. Un golpe. Y luego, una puerta que se cerró de golpe. El grito resonó por el pasillo como un trueno inesperado. Alejandro, aún sacudido por las palabras de Lucía, dejó que el instinto hablara más alto y corrió hacia fuera del cuarto. Lucía lo siguió, sosteniendo a Miguelito con firmeza, protegiendo su cabecita con la mano, mientras Carmena venía detrás, temblorosa y pálida. Al final del pasillo, cerca de las amplias escaleras de mármol, estaba Martina, una de las cocineras de la casa. Se apoyaba en la pared, jadeante, señalando algo caído en el suelo, una caja de cartón cerrada con cinta roja. Yo encontré esto abajo, en el vestíbulo, y cuando intenté traerlo arriba, casi me resbalé, explicó Martina, tratando de recuperar el aliento. Pero lo más extraño es el remitente. Alejandro tomó la caja, la giró y sintió que su corazón se aceleraba. El nombre en la etiqueta era el de Clara. La misma caligrafía de la carta. Esa caja había sido entregada esa noche. ¿Pero cómo? ¿Por quién? Lucía, observando la expresión devastada de Alejandro, se acercó con cautela. Señor Mendieta, quizás sea una señal. Tal vez sea algo que ella preparó para el bebé. Alejandro miró a Lucía por primera vez sin resistencia. Su mirada buscaba amparo, y lo encontró. La presencia de ella, firme y tranquila, comenzaba a deshacer los muros que él había construido alrededor de sí mismo. No sé si puedo abrirla, confesó, con la voz entrecortada. Lucía dio un pequeño paso adelante. Usted no está solo. Aquellas palabras atravesaron a Alejandro como una luz. Tragó saliva, asintió y llevó la caja al despacho donde había encontrado la carta. El ambiente, que antes parecía sombrío, ahora tenía un aire diferente, como si Clara aún estuviera allí, guiando silenciosamente lo que ocurría en la casa. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro de la caja había dos objetos. Un diario de tapa de cuero, cerrado con un lazo antiguo. Un pequeño sonajero artesanal, hecho de madera, pintado a mano, exactamente igual al que Clara usaba cuando era bebé. Alejandro tomó el sonajero, y algo dentro de él se quebró suavemente. Un recuerdo antiguo. Clara sonriendo, mostrando el juguete y diciendo que quería darle a su hijo algo lleno de historia, regresó como una brisa cálida. Ella dejó esto para él, murmuró, con lágrimas contenidas en los ojos. Lucía se acercó un poco más, con el bebé en brazos. Señor Méndez, empezó, pero Alejandro la corrigió con suavidad. Por favor, llámame Alejandro. Era la primera vez que decía eso a alguien del personal. Carmena abrió los ojos, escandalizada. Lucía, sorprendida pero serena, respondió. Entonces, Alejandro, su hijo necesita este sonajero. Quizás sea lo que falta para calmarlo. Con manos cuidadosas, Alejandro acercó el sonajero al pequeño Miguelito. El bebé abrió sus ojitos soñolientos, fijó la mirada en el juguete, extendió su manita. Por primera vez, el bebé reconocía algo. Algo suyo. Algo de su madre. El sonido suave del sonajero llenó el aire. Miguelito emitió un pequeño sonido, casi un suspiro, y se relajó completamente en los brazos de Lucía. Alejandro se llevó la mano al rostro, emocionado, incapaz de contener el temblor. Sintió que la transformación empezaba allí, el duelo dando espacio a la añoranza, el dolor cediendo paso al amor y la soledad deshaciéndose lentamente ante la presencia inesperada de aquella mujer sencilla, que ahora parecía comprender a su hijo mejor que cualquier especialista. Pero antes de que pudiera decir una palabra, antes de agradecer, preguntar o simplemente respirar, una sombra apareció en la puerta del despacho. Una figura inmóvil. Observando. Era alguien que nadie esperaba ver a esa hora. La figura detenida en la puerta era don Héctor Mendieta, el padre de Alejandro, un hombre de 78 años, mirada dura como el acero y postura impecable, incluso con la edad avanzada. Era conocido en toda Andalucía por su frialdad en los negocios y por su incapacidad de mostrar sentimientos. Un patriarca implacable. Rara vez visitaba a su hijo. Y cuando lo hacía, nunca era sin motivo.
Alejandro se quedó paralizado al verlo. «Padre, ¿qué haces aquí?», preguntó, aún sosteniendo el sonajero. Héctor entró despacio, apoyándose en su bastón de madera oscura. Sus ojos recorrieron la habitación, pasando por Lucía, por Miguelito, finalmente, deteniéndose en la caja abierta sobre la mesa, la caja de Clara. «Recibí una llamada anónima», dijo, con voz grave. «Alguien me advirtió que algo muy serio está ocurriendo en esta casa». Alejandro frunció el ceño. «¿Una llamada? ¿De qué estás hablando?». El viejo Mendieta dio unos pasos hacia adelante. «Me dijeron que estabas tomando decisiones irracionales. Que habías permitido que una empleada se involucrara con el bebé». Sus ojos se afinaron hacia Lucía, como si ella fuera un peligro real. Y que el bebé estaba en riesgo. A Lucía le recorrió un escalofrío por la espalda. Carmena, al fondo, bajó la mirada, y Alejandro lo entendió en el acto. «Carmena, fuiste tú». Ella no respondió. Pero no hacía falta. Alejandro respiró hondo, intentando controlar la ira que le ardía por dentro. «Padre, Lucía no ha hecho nada malo. Al contrario. Sin ella, Miguelito seguiría gritando de dolor en este mismo momento». Héctor golpeó la punta del bastón contra el suelo. «¿Dolor?». Avanzó unos centímetros. «Alejandro, no entiendes. Ese bebé». El silencio repentino fue tan pesado que Lucía sintió el aire estancarse en el pecho. «¿Ese bebé qué, don Héctor?», preguntó ella con calma, instintiva, protectora. El patriarca la miró como si hubiese cruzado un límite prohibido. «No tienes derecho a dirigirme la palabra». Alejandro dio un paso al frente, colocándose físicamente entre su padre y Lucía. «Sí que lo tiene. Aquí lo tiene». Fue la primera vez que lo enfrentó así. Y Héctor lo sintió. Los ojos del viejo Mendieta se endurecieron aún más. «Muy bien. Entonces escucha». Inspiró hondo. «Clara me buscó antes de morir». El aire desapareció de la habitación. Estaba preocupada. Había descubierto algo, sobre el bebé. Lucía apretó a Miguelito contra su pecho, instintivamente. Alejandro sintió que el suelo le giraba bajo los pies. «¿Qué cosa?». Su voz salió casi sin aire. Héctor abrió la boca, pero antes de responder, su mirada cayó nuevamente en la caja. Vio el diario de Clara, aún cerrado, y quedó totalmente inmóvil. Su rostro palideció, no de tristeza, sino de ¿miedo? «Ese diario», murmuró. «Eso no debería estar aquí». Alejandro dio un paso atrás. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero Héctor no respondió. En ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. Miguelito comenzó a quejarse, incómodo, y Lucía, instintivamente, acercó el sonajero al bebé. El sonido suave llenó el aire. Y cuando el sonajero se movió, una pequeña tapa lateral, casi imperceptible, se abrió sola, revelando un compartimento oculto. Dentro había un trozo de papel doblado, muy pequeño. Héctor abrió los ojos desmesuradamente. «No», dijo, retrocediendo un paso. «Eso es imposible». Lucía abrió el compartimento con cuidado. Alejandro contuvo la respiración. El papel era antiguo, amarillento, y tenía el nombre de Clara escrito arriba. Lucía levantó la mirada hacia Alejandro. «Creo que es para ti». Alejandro extendió la mano, tembloroso, y tomó el papel. Pero antes de que pudiera abrirlo, don Héctor avanzó y arrancó el billete de sus manos con violencia. El viejo cerró el papel en su puño y dijo, con voz dura, definitiva y sombría: «No tienen idea de lo que están a punto de descubrir». Y luego miró a su hijo directamente a los ojos. «Y esa verdad puede destruirnos a todos». Don Héctor permaneció de pie en el centro de la habitación, sosteniendo el billete como si fuera un artefacto peligroso. La tensión era tan densa que Miguelito, aun sin entender nada, dejó de quejarse y escondió el rostro en el hombro de Lucía. Alejandro respiró profundamente, intentando mantener firme la voz. «Padre, entrégame el papel. Por favor». El viejo Mendieta cerró los ojos un instante, como si librara una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos, no por fragilidad, sino por un miedo antiguo, arraigado. «Si te doy esto», dijo en voz baja, «todo cambia. Para ti. Para ese niño. Para mí». Lucía observaba en silencio, pero su corazón latía rápido. Nunca había visto a un hombre tan poderoso parecer tan quebrado. Alejandro dio un paso hacia adelante. «Ya perdí a Clara. No puedo seguir perdiendo sin entender lo que está sucediendo». Héctor vaciló. Su mano tembló, y finalmente, como quien entrega una parte de sí mismo, abrió los dedos y dejó caer el billete sobre la cama. Alejandro lo tomó con cuidado. El papel estaba frágil, doblado muchas veces. Lo abrió despacio, como si pudiera deshacerse al menor contacto. Lucía vio el rostro de Alejandro cambiar. Primero confusión, después un shock profundo. «Alejandro», preguntó ella, temerosa.
Él tragó en seco. Es la letra de Clara, pero... Sus ojos recorrieron las líneas otra vez. Ella dice que Miguelito. El aire en la habitación pareció detenerse. No debería quedarse con la familia Mendieta, si algo le sucediera a ella. A Lucía le recorrió un escalofrío por la columna. ¿Cómo qué? Alejandro continuó, con la voz quebrada. Si no regreso, si algo me ocurre, mi hijo no debe ser criado bajo la sombra de los secretos de esta familia. Respiró hondo y leyó la última frase. Hay alguien que debe saber la verdad. El diario contiene lo que Héctor nunca quiso que saliera a la luz. Lucía miró a don Héctor. Él estaba inmóvil, pero su rostro delataba pánico, no tristeza. ¿Qué secretos son esos? Preguntó ella. Héctor apretó el bastón con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. No te corresponde preguntar eso, dijo, pero la voz le falló. El pasado de esta familia es más pesado de lo que imaginas. Alejandro, sin embargo, no retrocedió. Si Clara quería que yo lo supiera, lo voy a descubrir. Fue hasta la mesa, tomó el diario y lo sostuvo contra el pecho. Con la otra mano, tomó la de Lucía. Fue la primera vez que Héctor percibió algo diferente en su hijo. Más fuerza. Menos miedo. Una determinación que él mismo nunca había tenido valor de cultivar. Padre, dijo Alejandro con firmeza, no voy a criar a mi hijo basado en el miedo. Ni en secretos. Héctor desvió la mirada y, por primera vez en años, pareció derrotado. A Lucía le atravesó un destello de compasión, pero no era momento de suavizar nada. Tenemos que abrir el diario, dijo ella suavemente. Alejandro asintió y, con un gesto lento, dejó a Miguelito en el Moisés. El bebé abrió los ojitos, tranquilo, y sonrió levemente, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Alejandro se sentó junto a Lucía en el sillón, abrió el diario en la primera página. Y una hoja suelta resbaló fuera, cayendo al suelo. Lucía la recogió y, al girarla, su expresión cambió por completo. Llevó la mano a la boca, horrorizada. Alejandro, esto no puede ser. Alejandro tomó la hoja de sus manos, la leyó y palideció. Héctor, al ver la reacción de ambos, sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué vieron? Preguntó, casi en un susurro. Lucía levantó los ojos, asustada, sin saber cómo decirlo. Alejandro cerró los puños. Padre, este documento cambia todo sobre quién es realmente el padre de Miguelito. Habían pasado 6 meses desde la noche en que Alejandro y Lucía encontraron el documento escondido en el diario de Clara, un documento que cambiaría para siempre el destino de la familia Mendieta. La revelación llegó como un terremoto. Miguelito no era hijo biológico de Alejandro. Clara había recurrido a una clínica de fertilidad antes de quedar embarazada, temiendo que la salud frágil de Alejandro en aquella época impidiera el sueño de ser padres. Pero el mayor impacto vino en la firma del dossier. El donante compatible era Héctor Mendieta, su propio suegro. No por elección, no por intención, sino por un error administrativo de la clínica, un error que Héctor pasó años intentando encubrir para evitar un escándalo familiar. A pesar de la verdad devastadora, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Miguelito es mi hijo. Nada cambia eso. Y nada cambió. El bebé, ahora más grande, regordete y sonriente, gateaba por la casa nueva, una casa pequeña, soleada y mucho más sencilla, en Málaga, donde Alejandro y Lucía habían decidido empezar de cero, lejos de la mansión Mendieta. Lucía trabajaba ahora como auxiliar en una guardería, donde todos la querían. Alejandro, por su parte, había abierto una pequeña tienda de productos artesanales, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo valor mientras vivía bajo el peso de las expectativas de su familia adinerada. Miguelito era el punto de luz de aquel hogar. Con él, todo parecía más ligero. Una tarde, Lucía lo sostenía en brazos mientras el pequeño golpeaba alegremente su pecho con las manitas. «¡Ay, mi niño bonito! ¿Quién te ha visto y quién te ve?», murmuró ella, besándole la frente. Alejandro apareció por la puerta con el delantal lleno de pintura y una sonrisa cansada. «Las ventas fueron buenas hoy», dijo acercándose para besar a Lucía. «Y recibí un pedido grande para la próxima semana. Creo que por fin nos estamos estabilizando, Lucía». Ella sonrió, emocionada. «Eu sempre soube que você conseguiría. Siempre supe que lo lograrías». La vida sencilla les había dado un regalo que ninguna riqueza de los Mendieta podía ofrecer: paz. Pero, a pesar de todo, una sombra seguía rondando. Héctor. El viejo Mendieta no había vuelto a aparecer desde la explosión familiar. Ni llamadas. Ni mensajes. Silencio absoluto. Hasta esa mañana. Lucía notó un sobre la mesa. Había sido deslizado por debajo de la puerta. «Alejandro, esto llegó para ti». Él tomó el sobre despacio. Reconoció la caligrafía al instante. «Es de mi padre». Lucía contuvo la respiración mientras él rompía el sello.
Dentro había solo una hoja, escrita a mano, con trazos temblorosos. Alejandro empezó a leer en voz baja. Su expresión cambió, primero sorpresa, luego preocupación, y finalmente un temor discreto. Cuando terminó, miró a Lucía. Mi padre está enfermo. Muy enfermo. Respiró hondo. Y quiere vernos. A los tres. Lucía apretó a Miguelito contra su pecho. Alejandro, ¿crees que debemos ir? Él desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol se ocultaba detrás de las montañas y la brisa cálida de Andalucía entraba suavemente en la casa. No lo sé, Lucía. Pero, dice que tiene algo que confesar. Algo sobre el futuro de Miguelito. A Lucía le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Algo todavía más serio de lo que ya descubrimos? Alejandro cerró la carta con cuidado. Escribió que, si no voy, puedo perder algo que aún no sé qué es mío. Miguelito rió, inocente, ajeno al peso de aquellas palabras. Lucía tomó la mano de Alejandro. Entonces iremos juntos, dijo con firmeza. Sea lo que sea. Alejandro asintió, pero sus ojos mostraban que temía lo que estaba por venir. Al fin y al cabo, ¿qué secreto podría guardar durante tantos años un hombre como Héctor, capaz de cambiar otra vez el destino de todos? 2 días después, el trío llegó al imponente caserón de los Mendieta en Sevilla. El lugar que antes parecía un monumento a la riqueza ahora se asemejaba más a una tumba silenciosa. Las ventanas estaban entrecerradas, las plantas secas, y la entrada principal tenía un aire de abandono que jamás había tenido. Lucía sostenía a Miguelito en brazos mientras Alejandro tocaba el timbre. La puerta se abrió lentamente, revelando a Héctor, visiblemente más delgado, encorvado y con ojeras profundas. Ya no era el patriarca intimidante de meses atrás. Era solo un hombre envejecido por sus propios secretos. Gracias por venir, murmuró, con la voz quebrada. Alejandro respiró hondo. Padre, ¿qué quiere decirnos? Héctor los condujo hasta la biblioteca, donde una carpeta negra descansaba sobre la mesa. Se sentó con dificultad y apoyó las manos temblorosas sobre las rodillas. Yo, no tengo mucho tiempo, comenzó, mirando fijamente a Miguelito, y hay cosas que necesitan saber antes de que me vaya. A Lucía se le cerró la garganta. ¿Sobre el bebé? Héctor asintió. Sobre él, y sobre ustedes dos. Abrió la carpeta y sacó un sobre más grande, sellado con cera antigua. Clara lo descubrió antes que yo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía que la clínica cometió el error. Sabía que yo era el donante sin saberlo. Pero, también descubrió que... La voz se le quebró. Cerró los ojos durante largos segundos. Que yo ya sospechaba de esto mucho antes de la confirmación. Alejandro retrocedió un paso. ¿Lo sabía? Y nunca me dijo nada. Tuve miedo, confesó Héctor. Miedo de destruir tu vida. Miedo de perder el respeto de mi familia. Miedo de admitir que el mayor error de mi juventud pudo haber causado todo esto. Lucía frunció el ceño. ¿Qué error? Héctor los miró con un dolor que parecía provenir de décadas. El error fue haber ocultado que... Respiró hondo, con esfuerzo. Ustedes tienen derecho a algo que jamás les revelé. Empujó el sobresellado hacia Alejandro. Todo está aquí dentro. Verdades, documentos, explicaciones, y mi testamento final. Alejandro quedó inmóvil. Lucía lo sostuvo del brazo para darle apoyo. Padre, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Con lágrimas resbalando por el rostro, Héctor respondió. Porque vi cómo fuiste capaz de amar a ese niño a pesar de saber que no compartían sangre. Miró a Miguelito con una ternura profunda. Y porque sé que, solo tú serás capaz de protegerlo de lo que esta familia realmente es. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Protegerlo de qué, don Héctor? Héctor abrió la boca para responder, pero tosió con fuerza, una tos húmeda, dolorosa. Lucía corrió hacia él, pero el anciano levantó la mano, pidiendo silencio. Lean el sobre cuando salgan de aquí, susurró. Y prometan que protegerán a Miguelito. Hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz. La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza velada. Alejandro tragó en seco. Lo prometo, padre. Héctor sonrió por primera vez en muchos años, una sonrisa cansada, casi infantil. Gracias, hijo. Poco después, agotado, fue llevado de regreso a su cuarto. Y, con el sobre en las manos, Alejandro y Lucía salieron de la casa en silencio. En el coche, la tensión era casi palpable. Lucía tocó el brazo de Alejandro. ¿Lo vas a abrir ahora? Él miró el sobre, tan pesado como un destino entero sellado en papel. Sí, llegó la hora. Pero antes de romper el sello, Alejandro se volvió hacia la cámara imaginaria, hacia ti, que acompañaste cada giro de esta historia. Muchas gracias por ver hasta el final. Si llegaste hasta aquí, significa que viviste con nosotros cada emoción, cada momento de dolor y superación de esta historia en España.
Dale me gusta al vídeo para que más personas conozcan esta historia. Comenta qué te pareció la revelación final de Héctor. Y suscríbete al canal para no perder las próximas historias emocionantes.